Tres. Queridos estudiantes, promoción muy querida, vamos a comenzar nuestra clase después de haber tomado la asistencia, de haber revisado algunos detalles. Vamos a comenzar y creo que hoy, con mucha alegría, vamos a empezar una exposición, ¿verdad? ¿A qué grupo le toca este? Profesor, le da el host a Yasmín Cupe. Cupe. Vamos, acá está. Cupe Flores. Cupe Flores. A ella le doy a ser hospedador y comienza. Muy bien. Yo me convierto solamente en un espectador y al final simplemente cerrar el tema con algunos detalles que se podrían felicitar o tal vez mejorar. ¿Ya? Muy bien. Adelante, señorita Cupe. Ahí estamos esperando. Ella está conectándose. Muy bien. ¿Se puede lograr visualizar? Por supuesto, adelante. Sí. Todos Bueno, estamos entonces escuchando. comencemos con la exposición. Bueno, mi nombre es Yasmín Cupe, soy el 5º grado de secundaria y hoy nos toca exponer sobre Sócrates. Esas son las tablas de contenidos que vamos a tocar. Está la vida, sus pensamientos, sus alumnos, su doctrina y por último su muerte. Yo comenzaré con la vida. Del 470 a.C. al 399 a.C. Nació en Atenas en el 470 a.C., es hijo de una comadrona y un escultor, perteneciente a la clase media. Participó en diferentes batallas como la batalla de Samos, Potidea, Delio, Anfipolis. Tuvo por maestro al filósofo Arquelao, quien introdujo en reflexiones sobre la física y la moral. Gran parte de su vida se conoce gracias a Jenofonte, Aristóteles y Platón, todos estos sus alumnos, ya que él nunca escribió ninguna obra. Se casó con Xantipa y con ella tuvo 2 hijos. Le doy el paso a mi compañera, que va a tocar los pensamientos. Buenos días, sí, a mí me toca exponer sobre los pensamientos de Sócrates. Muy bien. ¿Qué filósofo no se consideraba, bueno, los pensamientos de Sócrates no se consideraba un sabio, aunque el oráculo de Delfos decía lo contrario? No escribió obras ni creó escuelas filosóficas. Su filosofía se centra en torno al ser humano y la sociedad. Además, no tenía ningún interés sobre cuestiones lógicas o metafísicas. Ya. Ya. 4 alumnos de Sócrates. A ver, un ratito, no se vayan a preocupar, por favor, si es que hubo un temblor, lo hemos sentido muy de a poquitos, quedémonos tranquilos. Lo importante de todo esto es que ustedes estén siempre preparados. Recuerden que estamos en un país completamente sísmico, hay que tener los protocolos necesarios aún en casa, siempre estar atentos y recuerden que sin carácter de querer asustarlos, pero hay que vivir en Lima siempre preparados. Estamos esperando un sismo muy fuerte y siempre es bueno estar preparados y no asustados. ¿Ya? Ya pasó, todos estamos tranquilos ahora, ya salió el sol, ahí lo estoy viendo, así que con tranquilidad sigamos nuestra clase. Adelante, estimada alumna. Alcípades, su favorito, era dócil y sensible. Platón, aprovechando el prestigio de su maestro, le adjudició ideas propias como suyas. Aristóteles se le añade entre sus alumnos porque así insistía él. Jenofonte escribió una apología sobre Sócrates. A ver, ¿qué pasó? La doctrina le toca a Angie Almeida.
Doctrina de Sócrates. El rechazo de los sofistas, personas que cobraban por sus enseñanzas de índole práctica, como el enseñar a hablar en público y a persuadir, retórica. Ante el relativismo llevó a Sócrates a la elaboración de conceptos. La búsqueda de conceptos fue una intención práctica. Sócrates estaba convencido de que lo justo ha de ser lo mismo en todas las ciudades. Desarrolló un método práctico, el diálogo, en el cual a través del razonamiento inductivo llegó a la elaboración de conceptos inductivos. ¿Mm? Muerte. 399 a.C. Sí. Debido a su forma de ser, tuvo muchos enemigos. En 399 a.C. fue acusado de corromper a la juventud con sus enseñanzas y condenado a beber cicuta, veneno letal. Se mostró imperturbable a la pena de muerte y no pidió ayuda ni hizo quejo frente a la justicia condena. A la injusta condena, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más? Eso es. Solamente recordarles que el sismo fue de 4.1 y el epicentro fue en Matucana. Así que ya pasó con tranquilidad, ¿ya? Por supuesto, hablemos un poco de Sócrates. La exposición estuvo bonita, pero vale la pena resaltar la figura de Sócrates. Sócrates es uno de los, para mí, 3 filósofos más importantes que dio la humanidad. Él es un filósofo griego clásico, como los demás grandes de la filosofía occidental, como de la filosofía universal. Ciertamente fue maestro de Platón y también tuvo como discípulo al gran Aristóteles, ¿no? Ellos son los representantes fundamentales de la filosofía antigua en Grecia. Ahora, habría que preguntarnos cuál es el pensamiento objetivo de Sócrates, ¿no? Él tenía como objetivo enseñar la virtud. Por eso es que él está en este tema de la ética y la moral. En el punto de vista ético y desde el punto de vista moral, Sócrates nos enseñó a ser personas virtuosas. La moral de Sócrates es elemental. La ética de Sócrates es monumental, en el sentido en que él decía, el conocimiento de sí mismo, de una persona como tal, es la fuente de la virtud. Y para ser virtuosos, para ser sabios, porque el llegar a ser virtuoso para él era llegar a ser sabio. En consecuencia, él decía que si quieres ser una persona virtuosa, empieza dudando de todo. Por eso yo, desde que han tenido clases conmigo, les he dicho, señores, sean preguntones, porque la pregunta significa duda. Y Sócrates, ¿qué decía? Hacer preguntas no significa ser un bruto o un ignorante. Sócrates decía, hacer preguntas, ser preguntón, es dar un paso hacia la sabiduría, o sea, hacia la virtud, hacia convertirse en una persona confiable y confiada. Eso es lo más importante de Sócrates. Por eso él se atrevía a decir, yo solo sé que nada sé. Por eso el método que él tiene es llegar a descubrir la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Se dan cuenta? Por eso, el que ustedes hayan estudiado a Sócrates es importantísimo, sobre todo cuando Sócrates es acusado, ¿no? De forma injusta. ¿Por qué se le acusa a Sócrates? Se le acusa de ser un revolucionario, un revoltoso, se le acusa de enseñar ideas que están fuera de época, porque él justamente enseñaba a los jóvenes a ser virtuosos,
desde el conocimiento, desde ser capaces de conocer la verdad, de buscar siempre la verdad. Por eso él peleaba en su época, pues y ustedes no han tocado un poco eso, la pelea con los sofistas. Los sofistas eran gente que preparaban, como hoy, preparaban políticos para que en la época democrática estos políticos sean elegidos representantes del pueblo. Y estos salían como Alan García a las plazas públicas a mostrarse para ser ellos los representantes del pueblo, porque el pueblo los elegía como se elige hoy, ¿no? Democráticamente. Y él decía, no, estos compadres son medios mentirosos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Lo que dice la lengua y lo que dice el pensamiento va a decir mucho de ti. Ese es el punto. Por eso, cuando hablemos de moral y hablar de Sócrates es hablar de la virtud. Sería bueno que a partir de esta clase, que es el inicio, empecemos a buscar, por ejemplo, un trabajo en el que nos preguntemos en qué consiste la ética y la moral de Sócrates. ¿Ya? En el 399 más o menos, fue condenado a muerte, fue ejecutado, como su compañera dijo, obligado a tomar cicuta, ¿no? El cargo con que lo mataron era así, por impiedad, ¿no? Una cosa pero rarísima, ¿no? Por impío lo asesinaron, es decir, yo pienso que Sócrates no es ni empirista ni racionalista. Yo creo que Sócrates es el inicio del pensamiento humano. Es el inicio empirista, racionalista, es el inicio del hombre que hace madurar la idea de los presocráticos, de los que buscan el principio de todo. Es el que madura la idea del arjé. ¿Dónde está el principio de todo? Y por eso Aristóteles va a fundamentar dónde está el principio, dónde está la respuesta del porqué de las cosas, está en la sabiduría. Ser sabio a través de la mayéutica, que era el método que él usaba, cómo llegar a conocer la verdad. Y por eso Platón, su discípulo, va a querer ir más allá. Y él se convierte en el padre del idealismo, ¿no? Con el principio de que la verdad está en el mundo de las ideas. Y que lo que hay aquí son solo imágenes. Por eso el mito de la caverna, ¿no? Para decirnos que somos seres que estamos como prisioneros en este mundo que es la caverna, o en esta caverna que es el mundo, si quieren, ¿no? En el que solo vemos cosas, pero es que la verdad hay que salir de aquí, ¿no? Hay que salir a buscar la verdad en ese mundo ideal. Aristóteles, que era discípulo también de Sócrates, a la vez fue discípulo de Platón, ¿no? Posteriormente, él es el que va a madurar la idea de los dos. Por eso, ellos tienen un poco de todo, ¿no? Yo diría que son un poco más bien empíricos y un poco racionalistas y un poco idealistas. Los tres son el padre de todo un principio de pensamiento humano. Por eso ellos son los más grandes. Uno a veces se pregunta, y yo cuando hablo de extraterrestres y todo eso, a mí me gusta preguntarme, por ejemplo, ¿cómo es que estos hombres llegaron a tal conocimiento que en la actualidad no alcanzamos a tener un Sócrates, un Aristóteles? Han habido algunos que han intentado llegar a la altura de estos filósofos. Son muy pocos. Si tengo que contarme los dedos, creo que son 2 o 3 nada más. Entre ellos hay un colombiano, ahí me parece un alemán y hay un francés, una mujer inclusive, ¿no? Que han llegado a ser considerados más o menos a la altura de estos tres. Pero
uno se pregunta, en aquella época, en fin, hoy, porque el pensamiento ha crecido tanto, ya podemos decir que podemos encontrar un Aristóteles por ahí de la filosofía actual. Pero en aquella época, oiga, ¿cómo es posible que estos hombres hayan llegado a definir tantas cosas que hoy, inclusive, hoy los tenemos que estudiar a ellos para llegar al conocimiento de esas cosas? Por eso, para mí son excepcionales y son medios extraterrestres. No sé de dónde sacaron hace tantísimos años atrás, siglos atrás, de no sé de dónde sacaron ese conocimiento. De tal manera que hoy, para declararnos inteligentes, tenemos que estudiarlos a ellos. ¿Se dan cuenta? Por eso ellos son el padre de todo el pensamiento humano. Yo no lo puedo catalogar como empirista, racionalista, no. Ellos son, los tres son los padres del pensamiento humano. Ya después vienen las especificaciones, pues, ¿no? Por ahí va la cosa. Muy bien, ¿cuánto tiempo tenemos? Háganme acordar, por favor. ¿Cuándo termina la clase? Estamos 10 y 10 acá, profesor. Faltan 10 minutos, entonces gracias por hacerme recordar, porque yo si hablo y ustedes no me cortan, yo sigo hablando. Entonces, ¿qué podemos decir de Sócrates? Sócrates quizá es el iniciador del pensamiento, ¿ya? Después le sigue Platón. Él publica toda su obra haciéndole hablar a Sócrates, eso que quede claro, ¿eh? Sócrates nunca escribió un libro. Lo que conocemos de Sócrates lo conocemos a través de Platón, porque Platón hizo ensayos, hizo una obra inclusive en defensa de Sócrates. Y le hacía hablar en su obra, le hace hablar a Sócrates de probables ideas que tal vez eran de Platón, o tal vez Platón realmente estaba diciendo la verdad, y como el maestro Sócrates nunca escribió algo, entonces Sócrates recopiló el pensamiento de Sócrates. Así es como nosotros, es como conocemos a Sócrates. A ver, entonces Sócrates termina al final siendo un mártir del pensamiento humano, porque fue asesinado injustamente, ¿ya? ¿Quién lo mandó matar? Es todavía un misterio, ¿ya? Lo que sí está claro es que lo obligaron a tomar un buen tazón de cicuta, ¿no? Y él ni se inmutó. ¿Saben por qué? Porque él sabía que estaba en la verdad y en la justicia. Y por eso con su silencio, e inclusive quiso haber un motín para sacarlo de la cárcel, él les dijo que no. Y con eso a sus discípulos les mostraba que él estaba en la verdad. Y a la vez eso les hacía carcomer la conciencia de aquellos a quienes habían mandado a que tome la cicuta. ¿Qué vemos ahí? Un acto ético y moral. Un hombre virtuoso. Por eso la ética y la moral socrática, platónica y aristotélica son temas actuales, a pesar de haber iniciado todo el proceso del comportamiento, del carácter y del ser del hombre desde estos tres personajes. Lo demás, todos hemos aprendido de ellos y hasta hoy seguimos aprendiendo de ellos. Lo que nos falta a los seres humanos es adentrarnos un poco en el pensamiento de estos hombres dignos y que nos ayuden hoy a vivir mejor, a ser capaces de saber quiénes somos, por qué estamos aquí. Y lo curioso es que a Sócrates se le acusó de ser corruptor del pensamiento de los jóvenes. Por eso yo siempre les digo, muchachos, si les digo esto, no es porque no es terrorismo, no es nada. Esto parece subversivo, pero no, señores. No. A Sócrates lo han acusado también de eso, ¿no?
de corromper la juventud y a decirles, no crean en los dioses, ¿no? Y por eso lo mandaron a matar. Yo no les podría decir hoy, no crean en Dios por elegir, crean en su propio poder racional. Yo no me atrevería a decir eso. Pero qué importante es hoy decir lo siguiente. Dios nos ha dado ser capaces de ser inteligentes porque somos creados a imagen y semejanza suya, porque Dios es inteligente. Y si Dios es inteligente y tú eres imagen y semejanza de Él, sé inteligente, busca la verdad. Sé inteligente, usa tu inteligencia. Eres casi un Dios. Escúchame, ser humano. Eres casi un Dios, porque tu inteligencia es de Dios, de un Dios que nos ha querido compartir su sabiduría y su inteligencia. Por eso somos capaces. Chatos, gordos, flacos, indios, cholos, todos somos capaces de. Por lo tanto, nunca te sientas mal. Busca ser capaz de buscar la verdad a través de la razón. Por eso no es pecado ni es malo encontrar a Dios, que es la verdad, a través de la razón. Por eso la ciencia, la razón y la fe no son dos cosas distintas, sino que se ayudan. Yo por eso, con todo respeto a los que me dicen, yo soy ateo, mira hermanito, eso de ser ateo es porque tienes un problema con Dios. Primero arréglate con Dios y después usa esto, ¿no? Que eso no te lo ha dado la evolución, ¿no? Eso te lo ha dado Dios. Utilízalo. Y busca ser una persona moral y ética, ¿no? Llena de virtudes. Que seas capaz de que también a ti te acusen de envenenar la mente humana. Yo por eso, a través de mi vida personal, y les cuento ya para terminar como una anécdota personal, yo he pasado por varias instituciones educativas en las que también no he estado lejano a que yo sea también acusado de azuzar o de envenenar mentes. Qué gusto me da, porque gracias a eso hoy tengo estudiantes buenos y profesionales con una ética profesional honesta y sincera, con quienes me encuentro en el camino de la vida y lo primero que hacen es abrazarlo y agradecerlo a uno. Si esto es así, yo también quisiera tomar cicuta todas las veces que pueda. Muy bien, chicos. Ya nos estamos quedando sin tiempo. No sé si el grupo quiere agregar algo. No, nada, profesor, es todo. Perfecto. Quiero felicitarlos y agradecerles por su exposición. Hoy hemos conocido al señor Sócrates y lo hemos conocido un poquito más en la forma en que ustedes lo han dado a conocer de una manera muy simple, muy coloquial, adecuada, y eso está muy bien. Sigan así y no olviden hacer siempre exposiciones de grupo, porque en su vida universitaria esto les va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Entonces, yo les estoy dejando de todas maneras el tema y tal vez si no hay otra exposición, lo podemos tomar en cualquier momento. Estoy dejándoles el tema, así como hemos visto el hombre es un ser ético, hoy hemos visto cómo el hombre es un ser social, que quiere decir que moralmente el hombre está llamado a vivir no en soledad, sino en sociedad. El hombre se desarrolla y crece como persona viviendo en sociedad. Y la sociedad, para que aprenda a vivir, vive basado en normas. Esas normas nos ayudan a ser más capaces, más sociales, más sociables y a ser socializadores. El hombre debe buscar siempre armonizar su vida con los demás y en los demás. Creo que a modo de resumen, para que ustedes puedan entender, porque les invito a leer de todas maneras el tema que les he dejado, porque de todas maneras es parte de la currícula y parte de la temática del examen, ¿ya? Más bien,
Si hubiese alguna pregunta a la próxima clase a respecto de la capacidad del hombre de ser social, con muchísimo gusto. Caso contrario, pueden consultarme de manera personal. De todas maneras, faltando 7 minutos, quiero mostrarles el tema de hoy. El hombre es un ser social por naturaleza, basado, por ejemplo, en la versión del señor Sócrates, y ahí tienen ustedes el video que estoy dejándolo, ¿ya? No lo están viendo, mentira, no lo están viendo. Déjenme compartir con ustedes. No lo están viendo. Ahora sí lo van a ver. ¿Ya? Ahí tienen ustedes, este es un video ya sobre la capacidad de ser del ser social del hombre por naturaleza. ¿Ya? A nosotros nadie nos ha enseñado a ser sociables, nacemos sociables. ¿Ya? Es más, la capacidad social de Dios es increíble, ¿no? Cuando Dios nos muestra que Él no es un solo Dios por su naturaleza, ¿no? Sino Él es un Dios trinitario, uno en su naturaleza, pero 3 personas. Allí ya se ve la capacidad social de Dios. Y cuando Dios crea al hombre, hace una aseveración: no es bueno que el hombre esté solo. No porque quiera conseguirle mujer, no, sino porque el hombre solo, el ser humano solo, no puede realizarse. El hombre se realiza en el prójimo, en el próximo, en el otro. Y por eso Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. ¿No? Hagámosle a alguien semejante a él. ¿Para qué? Para que se desarrolle, para que crea, para que crezca como tal, para que se conozca a sí mismo. Por eso Aristóteles afirmará que el hombre es un ser social por naturaleza. Ahí lo tienen ustedes, ¿ya? Luego, el PPT, que les voy a mostrar a grosso modo, también estoy poniendo allí la condición social del ser humano. ¿Por qué es un ser social por naturaleza? Primero vean el video, después ven el PPT, para saber por qué el hombre por naturaleza es un ser social, ¿no? Entonces, definimos por qué es un ser social, ¿ya? Y el pensamiento de algunos filósofos, ¿no?, acerca del ser social del hombre. Cómo es necesario que el ser humano no esté solo. Y ahí tienen la definición de algunos grandes pensadores que definen también, de acuerdo a Aristóteles, que el hombre no puede vivir solo. El mismo Darwin dice que el hombre es el fruto de un doble proceso de evolución: su evolución biológica y su evolución social. Si le quitas lo biológico, el hombre deja de ser hombre. Si le quitas su aspecto social, de igual manera. Profesor, disculpe que le interrumpa, ya se pasó 4 minutos. Hijita, excelente. Entonces, vamos a terminar aquí. Les agradezco mucho su atención. Que Dios los bendiga. Y como siempre, arriba Alianza Corazón. Ya saben, ¿eh?